Hola chicos, vamos a continuar con el tema de programación con memoria compartida utilizando OpenMP. En las dos lecciones que ya se les colocaron en la plataforma, pues es para que ustedes se vayan introduciendo, pero bueno, vamos a después revisar más ejemplos y vamos a ir explicándolos para que en algún momento queden más claro lo que ustedes ya realizaron. Vamos a ver ahorita primero dos conceptos, lo que se conoce como race condition o condiciones de carrera, y vamos a revisar otro concepto que es el data races o carrera de datos. Las condiciones de carrera, vamos a decir que es un comportamiento no determinístico causado por los tiempos en el cual dos o más hilos tienen acceso a una variable compartida. Es decir, aquí no vamos a saber pues cuál de los hilos es el que en cierto momento va a estar actualizando una variable. Si ahorita vamos a revisar un ejemplo. Este otro concepto de data races es cuando uno o más hilos van a de forma concurrente tener acceso a un espacio en memoria. Vamos a ver que aquí uno de ellos va a estar escribiendo en algún momento y otro no está sincronizado con los otros hilos. Entonces pues igual pues van a competir para ver quién es el que va a colocar a lo mejor ese dato en esa localidad de memoria. Pues para poder explicar estos conceptos o que queden un poco más claro, vamos a ver el ejemplo de pi, que en algún momento ya se explicó en qué consiste cuando se vio MPI. Entonces, bueno, así de forma muy rápida, utilizando una integral, el cálculo de una integral definida, yo puedo encontrar el valor del número pi. Para poderlo hacerlo de forma numérica, lo que hacemos es realizar una aproximación. En este caso vamos a utilizar el método de rectángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear rectángulos que tienen una base, que en este caso la base pues va a ser dividir el intervalo de 0 a 1 donde está definida, en este caso donde queremos calcular la integral, dividirlo entre el número de subintervalos que queremos. Entonces ese 1 entre n nos va a indicar lo que es la base del rectángulo y la altura del rectángulo, que de hecho nos sirve para en su conjunto calcular el área de cada rectángulo, pues va a ser evaluar la función en algún punto de x de ese subintervalo. Habíamos mencionado que se puede evaluar en el extremo izquierdo, en el extremo derecho o a la mitad, ¿sí? Bueno, en este ejemplo lo que vamos a hacer es tomar pues más o menos la mitad de cada subintervalo, de tal manera que vamos a evaluar la función en ese valor de x y con eso conseguimos su altura, ¿sí? Entonces calculo de forma aproximada el área bajo la curva, calculando el área de cada rectángulo y después sumando. Entonces, bueno, aquí tenemos un código que resuelve ese problema. Básicamente, como vamos a estar sumando, se plantea la suma de esas áreas. Entonces, bueno, aquí en este código vamos a tener, para explicar de forma muy rápida, lo que es n. N va a ser el número de subintervalos, ¿sí? Que vamos a tener, en que vamos a dividir el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Vamos a tener el cálculo de la altura, h, que sería igual, ¿no?, el intervalo, que es de 0 a 1, dividido entre el número de subintervalos, de tal manera que voy a tener una partición homogénea, ¿sí? Y bueno, aquí con esta estructura for lo que vamos a hacer pues es ir sumando precisamente lo que es el área de cada uno de los rectángulos. Bueno, entonces aquí dentro del for lo que hacemos es calcular la x donde vamos a evaluar la función, ¿sí? Y ya después lo que hacemos es evaluar la función y eso lo vamos a ir acumulando.
Están de acuerdo que aquí para obtener lo que es el área de cada rectángulo, pues es la función valuada en ese valor de x y multiplicado por lo que dijimos, la altura. Bueno, como por propiedades de la suma podemos sacar ese valor de la altura que es constante y ya lo multiplicamos al final. Entonces dentro de la estructura for, pues solamente calcularíamos como la evaluación de la función en ese valor de x, ¿sí? Entonces de todos y ya después lo multiplicaríamos por h, que ese va a ser un valor constante, ¿sí? Entonces bueno, ese sería nuestro código serie. Ahora, para plantear la solución de forma paralela, vamos a ver ahorita un caso que ya se explicó también en la parte de MPI. Antes de eso, vamos a ver, aquí estamos compilando el programa. Como no estamos utilizando nada de OpenMP, únicamente estoy utilizando GCC. Entonces, bueno, pues lo compilamos y aquí nada más para que veamos que es el valor que nos arroja este programa. Ahora, para el planteamiento en su solución paralela, si recuerdan por ahí en alguna de las lecciones donde se explicó este problema también, una de las posibles soluciones es que cada hilo, en este caso ya no sería un proceso, sino hilos, van a calcular el área de un conjunto de rectángulos, ¿sí? Entonces aquí un planteamiento sería pues que un hilo calcule este conjunto, el área de este conjunto de rectángulos, otro hilo este otro conjunto y este otro hilo este conjunto. Y una vez que ya los tengamos, pues entonces tendría cada hilo o entre todos que sumar, ¿no? Entonces hay que sumar el resultado del hilo 0, del hilo 1 y del hilo 2. Entonces aquí vamos a plantear varias posibles soluciones para que vayamos entendiendo ciertos conceptos. Pues vamos a ver esta primera implementación, que no es correcta, pero vamos a explicar aquí qué es lo que sucede con las condiciones de carrera o los race condition. Entonces vamos a suponer que lo que queremos es que cada hilo calcule el área de diferentes rectángulos. Entonces vamos a colocar la definición de una región paralela en la parte del for, ¿sí? Porque es la que nos haría la suma de, como explicamos, la suma de las áreas de los rectángulos. Entonces aquí colocamos la región paralela para que entre varios hilos, vamos a suponer que son 3 o 2, ahorita vamos en este ejemplo vamos a plantearlo con 2 para explicar las condiciones de carrera. Vamos a poner que hay 2 hilos, entonces entre los 2 hilos quiero que me ayuden a resolver esa suma. Y de lo que vimos en la última lección, pues existe el constructor for. Ese constructor for me ayuda a que divida las iteraciones de una estructura de repetición for, de tal manera que un hilo haga unas iteraciones, es decir, tome unos valores de i y otro hilo tome otros valores diferentes de i, ¿sí? Entonces, bueno, ahí i es una variable que debería ser privada, es decir, propia de cada hilo, para que cada hilo pues pueda ir modificando esa variable en esta parte que se va incrementando. El constructor for, al colocarlo, automáticamente nos va a colocar esa variable de control como privada. Entonces ya no tendríamos que colocarla como privada. Entonces aquí dentro del for, acuérdense, calculamos primero el valor de x donde vamos a evaluar la función, pero como cada hilo va a calcular pues áreas de rectángulos diferentes, esa variable x tendría que ser privada para que un hilo pueda ir evaluando la función en un x al mismo tiempo que otro hilo con otro valor de x. Aquí sí es necesario que coloquemos que esa variable es privada, dado que la estamos declarando fuera de la región paralela. Entonces, dentro de la región paralela, esa variable x ya es propia de cada hilo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es que cada hilo calcula su valor de x y después va a ir acumulando en nuestra variable área.
como en la solución serie, pero ¿cuál sería el problema aquí? X ya resolvimos que tiene que ser privada para que cada hilo pueda evaluar esta parte en un diferente valor. Pero ¿qué va a pasar en esta parte? En algún momento vamos a suponer que hay dos hilos. Los dos hilos pues van a tratar de actualizar esa variable, ¿sí? Y entonces ahí vamos a encontrar una condición de carrera, ¿sí? Entonces vamos a suponer que dos hilos están ejecutando esta instrucción, ¿sí? La del área, igual a área más la evaluación de la función en ese valor de x. Entonces, bueno, puede ser, como son condiciones de carrera, que todo salga bien y que no pase nada. Es decir, vamos a suponer que tenemos dos hilos, tenemos el hilo A, este sería el valor del área actual. Entonces el hilo A calcula su área, bueno, calcularía esta parte, ¿no? Evaluaría la función y se la quiere acumular a lo que tenemos en ese momento, ¿sí? Entonces el valor que calculó fue este este de aquí lo queremos acumular a lo que ya teníamos, que es 11.667, y bueno, lo hace de forma correcta y no hay problema. Entonces ahí todo salió bien, porque otro hilo en otro instante de tiempo lo que hizo fue ahora él acumular lo que tenía, lo que tiene en su cálculo, y lo agregaría a la variable área que es compartida. Entonces, bueno, como puede ser que este programa lo compilemos, lo ejecutemos y nos regrese el valor correcto, pero también nos puede regresar algo incorrecto. ¿Qué puede suceder? Vamos, es el mismo ejemplo. Entonces tenemos dos hilos. Vamos a suponer que ahora igual aquí está lo que tiene la variable área acumulada. El hilo, uno de los hilos hace su cálculo y lo quiere sumar y actualizar la variable área. Pero antes de que lo pueda actualizar, el hilo 2 pues también toma su valor y actualiza la variable. Entonces este valor que queríamos colocar, el hilo 1, el hilo A, lo quería actualizar, se pierde, ¿sí? Entonces aquí este resultado pues ya no va a ser el mismo que teníamos acá, ¿sí? Porque ahí pues fue mala suerte que cuando él quería actualizar pues este hilo le ganó, ¿sí? Por eso se llaman condiciones de carrera, y entonces este valor se perdió. Aquí es importante, antes de explicar aquí la ejecución, que noten que este ejemplo se está ejecutando con un valor de n igual a, bueno, aquí relativamente grande, ¿sí? Y cuando nosotros ejecutamos el programa, ¿qué es lo que vamos a ver? Como puede ser que ustedes vean un valor correcto, como puede ser que no. Aquí yo lo compilé, ya utilicé la opción de compilación para agregar las directivas, que en GCC es -fopenmp, y con eso ya lo puedo ejecutar. Y si ustedes observan aquí, el resultado ya fue erróneo, ¿sí? Esto fue para este valor de n. ¿Qué pasa si yo cambio el valor de n en el mismo programa? En el mismo programa le pongo un valor de n ahora más pequeño, que aquí es 100, y si ejecuto mi programa, pues vamos a ver que aquí el resultado es 3.14, es decir, ya me está regresando la aproximación al cálculo del valor de pi, ¿sí? ¿Qué podemos concluir de esto? Primero, los programas con condiciones de carrera tienen comportamientos no determinísticos. No sabemos si todo va a salir, como se puede realizar bien, como puede que no. Dice, algunas veces se tienen resultados correctos y otras veces no, bueno, que es lo que acabamos de decir. Y bueno, aquí este otro punto tiene que ver con lo que explicábamos de que qué pasa cuando lo ejecuto con un n que es mucho más grande que este otro valor de n. Dice, algunas veces trabajan correctamente con conjuntos de datos triviales o pequeños. Pues cuando ese valor de n es pequeño, pues igual y no hay tantos problemas y nos puede dar un resultado correcto.
pero seguro si nuestro valor de procesamiento, bueno, en este caso el tamaño del problema es más grande, entonces pues sí, eso ya nos va a llevar a las condiciones de carrera, y como tiene comportamientos no determinísticos, pues eso nos va a dar resultados incorrectos. De ahí tenemos que los errores ocurren cuando se incrementa el número de hilos y el tiempo de ejecución. Entonces, bueno, cuando aumentamos el tiempo de ejecución, en este caso, pues se va a tardar mucho más tiempo cuando lo ejecutemos con este valor de n que cuando lo ejecutemos con este, ¿sí? Y también igual si nosotros tenemos más hilos, también eso nos va a incrementar que tengamos un error. Pues aquí ustedes, cuando ya realicen la actividad de ver qué pasa con estos ejemplos, pues utilicen ya sea de 4 a 8 hilos para que ustedes puedan ver esos resultados. Es como tratar esas condiciones de carrera. Bueno, en sistemas operativos les explicaron, hay muchas formas, por ejemplo los semáforos, las barreras. Aquí vamos a revisar las opciones que podemos tener en OpenMP. Antes de eso vamos a ver este concepto de lo que es una región crítica. Entonces dice, en una aplicación concurrente, es decir que yo puedo tener varios hilos o varios procesos, una región crítica es una porción de código que contiene la actualización de una o más variables compartidas, por lo que puede ocurrir una condición de carrera, ¿sí? Aquí esta definición que les estoy colocando pues está enfocada precisamente a la programación concurrente o paralela, es decir que ya tengo varios hilos, y entonces esas partes de nuestro código donde se haga la actualización a una variable compartida, bueno, pues ahí sería una región crítica, porque estamos teniendo acceso a variables donde puede ocurrir esa condición de carrera. Igual y presentamos un error al ir actualizando la variable, o igual y no. Otro concepto importante es lo que es la exclusión mutua. La exclusión mutua es un mecanismo que nos va a permitir precisamente trabajar con las condiciones de carrera. Dice, la exclusión mutua consiste en que un solo proceso hilo excluye temporalmente a todos los demás para usar un recurso compartido, de forma que garantice la integridad del sistema. Entonces, su nombre lo dice, lo que va a hacer es excluir, es decir, que los demás hilos o procesos en algún momento no van a tener acceso a ese recurso compartido, sino lo va a hacer un hilo a la vez, para que podamos garantizar la actualización, por ejemplo, de una variable. En OpenMP existe un constructor que se le llama critical. Ese constructor, como dice aquí, es una directiva que permite que un segmento de código que contiene una secuencia de instrucciones, y vamos a suponer que en esa secuencia de instrucciones pues se está trabajando una condición de carrera o hay una región crítica, dice, una secuencia de instrucciones no sea interrumpida por otros hilos, es decir, realiza exclusión mutua. Para poder entender bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, antes aquí la sintaxis es pragma o MP crítica igual la llave de inicio y la llave de término. Si se tiene una sola sentencia, igual se pueden excluir las llaves. Entonces, bueno, para entender aquí esta parte de este constructor, tenemos del lado izquierdo un código, vamos a decir que serie, donde es muy simple, solo tenemos una variable que la inicializamos en 0, esta se incrementa y después la imprimimos. Aquí si compilamos y ejecutamos, pues lo que vamos a obtener es un 1, ¿ok? Bueno, ya en un ambiente concurrente donde tengamos más hilos, entonces para poder tener más hilos, lo que vamos a hacer es agregar el constructor paralelo, ¿sí? Bueno, aquí este de numThreads va en la misma línea, nada más que aquí no ocupo. Acuérdense, es una cláusula de las que vimos en la lección 1,
donde podemos establecer cuántos hilos queremos que existan en esa región paralela. Entonces aquí estamos indicando que queremos 10. Entonces recuerden, aquí esto es una sola línea, ¿ok? Nada más que aquí ya no. Y iniciamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando ponemos el constructor paralelo? Pues un conjunto de hilos. En este caso, dentro de la región paralela, estamos colocando el constructor critical. Y lo que estamos delimitando con el constructor critical es el incremento a esa variable. Entonces, cuando nosotros tenemos 10 hilos, entonces vamos aquí en este punto, tengo el cursor, hay 10 hilos. Pero al tener el constructor critical, solo uno a la vez va a entrar aquí. Vamos a suponer que viene el hilo 0 y le incrementa 1, entonces la variable a, al ser compartida, ahora va a tener un valor de 1. Después el siguiente hilo, el hilo 1, incrementa, entonces ahora a vale 2. Después el siguiente hilo, que es el hilo 2, incrementa y ahora vale 3. Entonces aquí todos los hilos van a esperar a que un hilo actualice esa variable, ¿sí? Entonces al final, dado que tengo 10 hilos, pues vamos a tener que esa variable a va a tener un valor de 10. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la idea de utilizar ese constructor critical, que en algún momento una región crítica yo pueda trabajarla o que solamente tenga acceso ahí un hilo a la vez. Bueno, vamos a regresar a nuestro problema del cálculo del número de pi. Entonces, de lo que teníamos aquí, teníamos nuestro constructor for y habíamos dicho que en esta parte del cálculo del área pues es donde se presentaba la condición de carrera. Entonces podríamos solucionar esa parte de la condición de carrera colocando el constructor critical, de manera que un hilo a la vez haga la actualización. Si ustedes compilan y ejecutan este programa, vamos a ver que ya vamos a obtener el valor correcto de pi. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si analizamos bien, y de hecho ustedes cuando lo ejecuten vamos a ver que se va a tardar mucho más tiempo que el programa serie, ¿sí? ¿Eso por qué? Pues porque estamos teniendo un cierto número de hilos. Aquí por defecto yo tengo 4 hilos en la computadora que estoy utilizando, entonces están generando 4 hilos. Entonces pues esta parte se está como serializando porque un hilo a la vez lo está haciendo. Entonces bueno, ¿cuál es el problema? Como comentamos, pues haría que se tardara un poco más, ¿sí? Que es cuando tendríamos el overhead paralelo, ¿sí? Al tener muchos hilos y que todos estén actualizando la variable en un momento, o sea, estamos serializando esta línea, va un hilo, luego otro hilo, luego otro hilo, entonces pues eso va a hacer que se tarde mucho más. Bueno, vamos a ver, ¿cuál podría ser una mejora? Aquí si se fijan, es una estrategia donde en la versión anterior todos estos cálculos, cada vez que entramos un hilo lo está realizando nuevamente. Entonces, bueno, eso lleva un poco más de tiempo. Para tratar de minimizar un poco ese tiempo, lo que hacemos es utilizar una variable donde primero se haga el cálculo, que cada hilo haga su cálculo de TMP, por eso se está colocando como privada, y entonces aquí haya menos operaciones que se realicen en la región crítica. Y pues disminuiremos un poco el tiempo, no mucho, pero sí podremos disminuirlo, porque las operaciones que estamos realizando dentro de la región crítica pues ya son menos, ¿no? A tener solo una suma y una asignación, a que tengamos aparte aquí una multiplicación y una suma y un cociente. Bueno, este programa también nos va a dar un resultado correcto y podría disminuir un poco el tiempo, pero sin embargo no lo disminuye lo suficiente. ¿Cómo podríamos mejorar este programa? Hay varias maneras de hacerlo. Vamos a ver la primera. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar, agregar a nuestro código un arreglo, ¿sí? Un arreglo del tamaño del número de hilos que vamos a utilizar. Pues en este caso yo quiero utilizar 4 hilos, entonces voy a usar un define, que sería para definir una tipo constante,
Y entonces aquí voy a declarar un arreglo de 4 elementos, ¿sí? De tal manera que ya dentro de la región paralela lo que vamos a hacer es que ese dato o el cálculo de cada hilo, para que no estén escribiendo en la misma localidad de memoria y no tengamos esa condición de carrera, pues cada hilo, dependiendo de su identificador, almacene en esa posición de la regla. Entonces aquí en el programa, bueno, privadas va a seguir siendo X. Vamos a utilizar una variable que va a ser para guardar el identificador del hilo, que le voy a llamar ID. Y aquí estoy colocando la cláusula shared, que sería opcional porque sabemos que lo que declaramos fuera de la región paralela es compartir, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es calcular primero el identificador de cada hilo con esta función. Y cada hilo va a inicializar el elemento del arreglo que le toca. Por ejemplo, el hilo 0 pues va a actualizar aquí en 0. El hilo 1 va a actualizar aquí en 0. El hilo 2 y el hilo 3, ¿sí? Pues con eso está cada uno inicializando el elemento del arreglo que tiene asignado para almacenar sus datos. Después en el for pues estamos haciendo lo mismo, pero aquí cada hilo va a ir acumulando en su elemento del arreglo que le toca, ¿ok? Entonces, una vez que ya terminamos la región paralela, lo que vamos a hacer es sumar esos elementos del arreglo como las áreas parciales, ¿sí? Entonces aquí tengo un for que va a ir de 0. Bueno, va a ser solo 4 iteraciones, ¿no? Por los 4 hilos que estoy definiendo y porque mi arreglo tiene solo 4 elementos. Y lo que vamos a hacer es acumular el área total, aquí le estamos llamando área fin, con la suma de los elementos de este arreglo que se llama área. Y finalmente pues vamos a multiplicar ese valor de área fin por h y ya podemos imprimir el valor de pi. Aquí al compilarlo y ejecutarlo también vamos a obtener un valor de pi correcto. Y vamos a, aunque ahorita no hemos agregado para medir el tiempo, ustedes van a ver que se tarda mucho menos. Entonces recuerden que aquí el valor de n que vamos a utilizar para revisar todos los programas es este valor para las mejoras que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a medir el tiempo de ejecución en OpenMP? Bueno, hay varias formas. En C tenemos una biblioteca que nos permite agregar funciones para medir el tiempo. Ahorita vamos a hacerlo utilizando con esta función que se llama omp getswtime, que la encontramos en la biblioteca omp.h. Entonces, bueno, hay que declarar dos variables de tipo double y vamos a colocar como el cronómetro, ¿sí? Al inicio de donde queremos empezar a medir el tiempo. Entonces aquí le llamé empezar igual y hago el llamado a la función. Vamos a suponer que aquí prendemos el cronómetro, donde ya queremos pararlo, entonces volvemos a hacer la llamada a la función con terminar y después vamos a hacer una diferencia entre terminar menos empezar y eso nos va a dar el tiempo en segundos de lo que se tarda la ejecución de lo que yo tenga comprendido entre esas dos líneas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el programa serie y aunque no estamos utilizando hilos, voy a agregar la directiva de OpenMP, bueno, más bien la biblioteca de omp.h para poder usar esta función, ¿sí? Entonces por eso aquí les marco, estamos agregando esta, la omp.h. Vamos a declarar estas variables, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer aquí es medir el tiempo de ejecución del programa serie. El programa serie sería pues lo que es la parte donde estamos haciendo el cálculo del número pi, que sería a partir del cálculo de h y hasta aquí donde calculamos finalmente el valor de pi. Entonces aquí marco el cronómetro de inicio, aquí lo termino y ya después puedo imprimir esa diferencia y eso nos va a mostrar el tiempo en segundos de lo que se tardó la ejecución en serie, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se les va a pedir en las actividades es que tecleen y agreguen la medición del tiempo
de las mejoras que se vieron y que revisen en la primera parte la condición de carrera con valores pequeños de n y con valores mayores de n. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí y en la siguiente sesión vamos a ver otra mejora que podemos hacer al cálculo de pi. Pero bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta este punto. Entonces nos vemos en el siguiente video.